Lequier, que es analista internacional. Alberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Vos sabés que es increíble, ¿no? Por ahí creo que nos pasa a todos. Yo llego aquí, tengo una idea, tengo una agenda y de pronto Donald Trump escribe en su red social Real True que no le cae bien que haya maniobras conjuntas de Corea del Sur con Estados Unidos porque eso incomoda a su amigo Kim Il-jong con el cual él tiene un cálido diálogo. Estamos en un caldero complicado con este presidente norteamericano, ¿no? Bueno, en realidad hay que observar de que un poquitito tenemos que tener en cuenta que la retaguardia de Irán está formada por China y por Corea del Norte, Ujú. número uno. Y en definitiva lo que trata de desescalar un poco la tensión, porque en definitiva, más allá de Trump, José Luis, porque vos sabés que todos los liderazgos en algún momento terminan, pero lo que es de largo plazo es la política exterior de la Casa Blanca y el escenario de conflicto fundamental es China y el escenario de conflicto fundamental es el Indo-Pacífico. Obviamente que él está llevando la situación porque en este tema, en el cual está de alguna manera complicadísimo con el tema de Irán, lo que no quiere permitir encima darle alas todavía más o excusas a Corea del Norte, que por otra parte no las necesita, para seguir alimentando, digamos, el hecho bélico, proveyéndole incluso armamento a Irán. Por eso él desescala los ejercicios militares con Corea del Sur para decirle, bueno, tranquilicémonos, en realidad es un buen hombre, Kim Jong-un, a punto tal de que el propio presidente de Corea del Sur, hace 48 horas dijo, y lo dijo públicamente a Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, bueno, terminemos con este armisticio que viene desde el año Ujú. 1953 y hablemos de un tratado de paz. O sea, fíjate vos, José Luis, la sintonía que hay entre lo que dice el presidente de Corea del Sur y lo que dice ahora Donald Trump, mostrando a la Corea del Norte que Estados Unidos también ve con buenos ojos que esa zona se tranquilice. Y esto es una situación que tenemos que ver cómo está caminando. La verdad es Ujú. que esto es lo que tenemos, no hay otra cosa. No hay líderes perfectos, hay líderes posibles, que son los que tenemos. No, no, eso sin duda, sin duda. Lo que ocurre es que es un tablero muy complejo. Corea del Norte hoy se ha vuelto esencial para el sostenimiento del esfuerzo de guerra ruso allí en el Donbass. No solo provee hombres, está proveyendo cohetería, material militar, bombas, etcétera, ¿no? Es decir, como una cosa eh, entre curiosa y digna de algún grado de espanto en el tablero mundial, ¿no? Mira, a punto tal es cierto lo que vos decís, que hay informaciones que dicen, viste que respecto del conflicto o la guerra, la invasión de Rusia Mm. a Ucrania, en su momento Corea del Norte mandó 15.000 soldados, Ujú. entre 6 y 7.000 murieron ahí en Mm. combate, Mm. y ahora aparentemente envió otro contingente, esto no sale en los diarios, otros Sí. 50.000, Ujú. que huya, estoy viendo un poco las estadísticas, ¿sabes cuál es el tiempo de supervivencia de un soldado en el frente? 8 horas. 8 horas. ¿Sabes cuántas bajas tiene Rusia por mes? 50.000. La Ujú. mitad de ellos son muertos. ¿Por qué? Porque los mandan al frente sin ningún tipo de entrenamiento, absolutamente para Ujú. nada. Y también es cierto que Putin, que también preveía una guerra de 72 horas o de 2 semanas, no sé, Ujú. en todo caso cortísima, está metido en una situación de la cual él no puede retirarse. Si se retira sin alcanzar ningún objetivo, ¿qué significa? Absolutamente, prácticamente la decapitación de él desde el Ujú. punto de vista del Ujú. liderazgo. Entonces, en definitiva, o sea, que ahí en Rusia no hay que el pueblo sale a la calle, ahí los golpes son de los militares o de los megamillonarios en conjunción con los militares. Entonces, la verdad que Trump está metido en un berenjenal Sí. enorme, sanciones internacionales absolutamente ciertas, golpe en la economía. La gente no sabe que en Crimea y en parte de Rusia hay limitaciones en la venta de combustible, Ujú. porque el golpe que hizo Ucrania en las refinerías de Rusia fueron golpes muy importantes. No digo con esto que Rusia va a perder desde el punto de vista militar, desde el punto de vista geopolítico perdió, porque Ujú. ¿cuál es la retaguardia de Rusia? La retaguardia de Rusia tenés que verla en Irán y Corea del Norte y en China, pero ¿cuál es la retaguardia de Ucrania? La retaguardia de Ucrania es Europa, sin ninguna duda, y esto es más allá de Trump, porque Europa sabe que hay que seguir apuntalando a Ucrania porque no van a soportar una Rusia que avance. Dicho Ujú. sea de paso, José Luis, Sí. el último mes Rusia avanzó 32, 34 kilómetros nada más, Ujú. y eso en el último mes le costó 50.000 bajas.
Entonces, estamos viendo una situación espantosa, que los diarios no dicen absolutamente nada. Rusia está sufriendo, ya empezó a sufrir la parte económica. La verdad que la invasión empezó en 2022, pero claro, el esfuerzo de guerra, la economía empezó a moverse y el 2023 tuvo también un crecimiento económico. Rusia está con serios problemas económicos, porque a Rusia le cortás la exportación o un porcentaje de la exportación de petróleo, y Rusia en definitiva, más allá de ser una potencia nuclear, 6.000 ojivas nucleares, más que Estados Unidos, independientemente de que algunas pueden ser un poquito obsoletas, no importa, son 6.000 cabezas nucleares. Rusia en definitiva, ¿qué es? Es una estación de servicio. Si vos le cortás la manguera y vos le cortás la economía, en realidad le estás cortando los pies. Y esto es lo que, claro, de Rusia no se sabe nada porque hay un control total, no hay medios de comunicación, si ellos quieren cortar internet lo cortan y ni se te ocurra decir algo en contra del régimen. Pero esta es la verdad. Si bien es cierto que hablamos que Estados Unidos está, digamos, fíjate el paralelismo, de alguna manera entrampado en Irán, que ahora si querés lo podemos charlar, sí, claro. No menos cierto, está muchísimo peor Rusia en el escenario con Ucrania, porque Ucrania tiene una retaguardia de Europa que no quiere permitir que Rusia salga ganador de esta guerra, en absoluto. Sí. Esto es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Decías el tema de Irán, mi lectura, ¿no? Sin ser un experto en el tema, por supuesto, es que definitivamente la Guardia Revolucionaria se ha quedado con todo el poder, ¿no? Me parece que el rol de los mulá ha quedado de costado ahí. Absoluta y totalmente coincido contigo, José Luis. Ya dejó de ser una teocracia, no porque los mulas no existan, no porque los imanes no sigan con esa mentalidad, digamos, absurda, ridícula, imbécil y asesina, porque lo siguen teniendo, pero el control lo tiene el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que a su vez controlan los Basij, que son las milicias que tienen casi 2 millones de personas que hacen el control de la población. Y esto es absolutamente una verdad. Pero también hay otra verdad, que insisto, podemos hacer un paralelismo. ¿Qué pasa con la economía iraní? Vos tenés que tener en cuenta que Irán tiene una economía pequeña. Es verdad, te voy a dar algunos datos. La economía de Irán son 363.000 millones de dólares anuales. Tiene una población de 92 millones de habitantes. Tiene un PBI per cápita que roza apenas $4.000 por año. El PBI de Irán en el año 2025 cayó casi un 3%. La inflación oficial es un 42%. La real debe ser seguramente muchísimo mayor, igual que el desempleo. Pero fíjate vos, cuando vos analizás el comercio exterior de Irán, porque hay que ver que las guerras tienen muchos frentes, la gente generalmente mira el frente militar, pero hay que ver cómo es la estructura. Irán tiene un 25% de su economía dependiente absolutamente de las exportaciones, 25% de la economía de las exportaciones. Y yo pregunto, nosotros estamos mirando, sí, que Estados Unidos dice el estrecho de Hormuz lo tengo bloqueado yo, Irán dice no, lo tengo bloqueado yo. Lo concreto es que está bloqueado, independientemente de quién tiene el derecho de paso, independientemente de todo. En definitiva, si vos tenés un país cuyo 25% del PBI depende de la exportación, llámese de petróleo, llámese de petroquímica, llámese de otras cosas, lo tenés prácticamente contra la pared. O sea que acá hay una herramienta mucho más efectiva, que es la parte económica que está sufriendo Irán, de la cual no se sabe absolutamente nada porque los medios obviamente no dicen nada. Realmente me llegó una información, y esto te lo doy de datos, posiblemente lo tenés en tu escritorio o no, que ahora sacaron una nueva ley con unas penas gravísimas a las personas que de alguna manera tengan contactos, hablamos de ciudadanos iraníes, tengan contactos con universidades del exterior o con medios de comunicación del exterior. No solamente el que participa en un seminario, sino que el que organiza un curso. Entonces el organizador tiene penas de prisión de hasta 15 años. Esto es lo que estamos viendo en Irán, una dictadura total, agarrada absolutamente por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, una economía que independientemente si no se disparara un solo tiro, se le complica más 3, 4, 5, 6 meses Irán va a explotar económicamente, porque la pregunta es, ¿qué vas a bancarte? ¿Luego una inflación del 200%? ¿Qué vas a que en un momento, sin hablar que Estados Unidos llegara a bombardear instalaciones civiles, plantas desalinizadoras? Irán es un país que no tiene agua, por ejemplo, y una sequía espantosa. Entonces, en definitiva, hay temas que no son los militares, que son tan poderosos o más poderosos que los militares, que la economía. Bueno, este es el mundo en el cual estamos viviendo. Sí, sin duda. Te pido una última mirada por un tema que
ha sido centro de la escena y motivo de muchas de nuestras conversaciones, pero que hoy, no porque no pase nada, sino por todo esto que venimos conversando, está corrido, que es el tema de la situación de Israel frente a lo que nos cede, que es Hamas y Hezbollah, donde, bueno, he visto muchos anuncios, pero me parece que la cosa práctica es que esos dos grupos siguen siendo armados, siguen estando en condiciones relativamente operativas, ¿no? Mira, tan cierto es lo que vos comentás, que vos sabés que la mentalidad que tienen los iraníes son maestros del engaño. Número uno. Vamos a hablar un poco de Irán y Hezbollah y Hamas. Los iraníes son maestros del engaño, son los que, bueno, inventan el ajedrez, son los que firman pactos para no cumplir absoluto. Hoy se conoció una información acá que en realidad publicó ayer el Wall Street Journal en Estados Unidos diciendo que hay informaciones confirmadas de que Irán quería, y precisamente hoy, lunes 17 de agosto, es feriado, pero hoy vence el memorándum de entendimiento. ¿Te acuerdas de esos famosos 60 días que habían comenzado para que tratar de encontrar algún marco en estos 60 días a ver si se avanzaba en un acuerdo de paz que hizo Trump con las autoridades iraníes? Bueno, hoy vence, pasaron ya los 60 días, y hoy Wall Street Journal publica de que Irán tomó esos 60 días para mentirle a Estados Unidos, porque en definitiva lo que quería era seguir rearmándose, rearmar la línea del frente y continuar la guerra, porque la mentalidad es escalar la guerra. El jefe de la Guardia Revolucionaria, ¿quién es ahora? No es el único, pero el que tiene la manija total, o por lo menos el predicamento fuerte, es Bagidi, que es un hombre que está complicado acá con el tema del AMIA. Y digo complicado porque soy una persona muy delicada en ese plano. Es uno de los ideólogos del atentado del AMIA. Él es el que dirige revolucionaria. Irán no quiere la paz, Irán lo que quiere es ganar la guerra. Esta es la mentalidad que tiene esta gente. Esto es un tema. La otra mentira es el acuerdo el acuerdo de paz y desarmar a Hamas. Cuando se hizo el acuerdo, Israel no participó en ese acuerdo. Ahora vos fíjate, Hamas invadió el 7 de octubre Israel del 2023, ¿correcto? Luego Estados Unidos firma un acuerdo con Hamas sin que participe Israel, cuando Israel fue el atacado. ¿Y qué dijo Israel? Señores, ustedes quieren primero que Hamas se desarme. ¿Qué quiere decir desarmar? Primero que las armas se tengan que destruir o salgan del territorio de Gaza. Y ahora Hamas dice, no, nosotros nos vamos a desarmar, pero no de todas las armas, de algunas. Las menores no las vamos a desarmar. Segundo, no las vamos a sacar fuera del país, las vamos a dejar dentro de Gaza. Entonces, pero no la vamos a dejar bajo el control de otros países, no, la vamos a dejar bajo el control de palestinos. Entonces la pregunta es otro, hablando mal y pronto, es otro chamullo, porque Israel dice, pero escúcheme, ¿cómo yo me voy a retirar de la franja de Gaza cuando el desarme y desarmarse no se está cumpliendo? No se está cumpliendo, porque jamás en su carta orgánica también de 1988, agosto de 1988, dice, hay que destruir al Estado de Israel como hemos hecho, y cito textualmente, como hemos hecho con otros pueblos en la antigüedad. En definitiva, es una mentira el tema del desarme, porque el desarme no es un hecho declamativo. Israel dice, si jamás se desarma y controlamos el desarme, que efectivamente se desarma, bueno, veamos luego, sí, ese famoso Board of Peace, el cuerpo de paz. ¿Pero qué cuerpo de paz si las armas siguen estando dentro de Gaza? A ver si nos entendemos. Este es un mundo que está haciendo un teatro, como dicen esto es una mentira. El desarme no se está produciendo, y como no se está produciendo, Israel no se va a retirar. Israel tiene, ya con la línea amarilla en la franja de Gaza, tiene tomado el 60% del territorio, porque hay que recordar a la gente, que la gente en general, desgraciadamente, lo único que lee son cabezales de los diarios, los encabezados. Israel no estaba en la franja de Gaza desde el año 2005, se retiró, y el ataque de Hamas se produjo en el 2023, 18 años después, que no existía presencia israelí en absoluto, porque Hamas, en definitiva, ellos ven como un logro sacrificarse, ir a la muerte mientras existe la destrucción de Israel. Entonces, el memorándum de entendimiento con Irán, toda una mentira. Fíjate vos, no es una opinión, ya que sucedió nada. El tema del desarme de Hamas no se está produciendo. En definitiva, lo único que yo veo positivo en esa zona es que sí, Líbano está avanzando con las tratativas de paz con Israel, porque la verdad que el problema para el Líbano
El problema del Líbano es Hezbollah. Y si no tuvieran a Hezbollah, hace rato hubiera habido un tratado de paz con el Líbano. El tema es Hezbollah. Y la pregunta es, ¿y quién es Hezbollah? Hezbollah es Irán, en definitiva. Esto es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Si no se corta la cabeza de la serpiente, este tema no se va a solucionar. Esto es lo que hay que saber. Sin ninguna duda. Como siempre, te agradezco enormemente. Gracias. Buena jornada. Te mando un abrazo enorme. Gracias por el contacto, José Luis. No, por favor. Este es Alberto Ruscolique, el analista internacional. Repasamos este damero de temas. Quiero contarles brevemente